Revisaremos integrales impropias en intervalos donde hay discontinuidad. Entonces, para el primer caso, tenemos una integral que va de a hasta b con la función f integrando respecto a x. Y esta f es continua en el intervalo semiabierto de a hasta b y es discontinua en b, que es el límite superior de nuestra integral. Entonces, por definición, hay que calcular el límite cuando t tiende a b por el lado izquierdo y se pone la integral de a hasta t de nuestra función integrando respecto a x. Entonces, como el problema de continuidad está en el límite superior, es ahí donde metemos la nueva variable t y sacamos el límite cuando t tiende a b por el lado izquierdo, cuando es el límite superior. Si el límite existe, entonces podemos evaluar nuestra integral impropia. El otro caso es cuando tenemos el intervalo de a hasta b, pero el problema de la discontinuidad está en el número a y es continuo en todos los demás valores del intervalo, de a hasta b cerrado. Entonces ahora vamos a sacar el límite cuando t tiende a a, pero por el lado derecho, y se pone la integral de t a b de nuestra función. Entonces ahora el problema es el límite inferior, por eso ahí metemos la nueva variable t y sacamos ahora el límite hacia a por el lado derecho. Si este límite existe, entonces podemos evaluar nuestra integral impropia. Cuando el límite existe, de nuevo nuestra integral se llama convergente y si no existe, se llama divergente. En caso de tener problemas de continuidad en un número que está dentro del intervalo, pero no es ninguno de los dos extremos, por ejemplo aquí, que tenemos de a hasta c y b está en medio, entonces lo que hay que hacer para integrar de a hasta c es partir nuestra integral en dos. Primero de a hasta b y luego de b hasta c, para abarcar todo el intervalo de a hasta c, pero además para que se vea el problema de la discontinuidad. En la primera integral va a ser en el límite superior y en la segunda en el límite inferior. Y entonces nos regresamos a una de estas dos integrales para poder evaluar las integrales impropias. En el ejemplo 1 tenemos esta función 1 sobre raíz cúbica de 5 menos x. Vamos a integrar respecto a x y queremos de 0 hasta 5 nuestra integral. Si analizamos la función, esta función es continua en todos los reales excepto el número 5. Y el 5 es el extremo superior de nuestro intervalo. Entonces tenemos una integral impropia. Tenemos una discontinuidad en el límite superior, que es el 5. Por definición hay que sacar entonces el límite cuando t tiende a 5 por el lado izquierdo. Cuando se trata del límite superior va a ser por la izquierda, cuando sea el límite inferior va a ser por la derecha. Entonces ahora es por la izquierda porque es el límite superior. Y ponemos de 0 hasta t los límites de nuestra integral con nuestra función. Y primero integramos, después evaluamos y al final sacamos el límite. Para integrar hay que usar cambio de variable u5 menos x y du menos diferencial de x. Después de integrar con cambio de variable hay que regresar a la variable original de integración, la x. Entonces nos va a quedar menos 3 medios de 5 menos x a la 2 tercios. Y vamos a evaluar de 0 a t. Primero en t y se resta la evaluación del 0 usando el fundamental del cálculo. Podemos hacer operaciones aquí en la evaluación de 0 y tenemos 3 medios de 5 a la 2 tercios. Entonces, lo que falta es sacar el límite cuando t tiende a 5 por el lado izquierdo. El segundo término es constante y el límite de una constante nos va a quedar la misma constante. Y en el primero es donde aparece t, pero esta función en su dominio tiene al 5. Entonces solamente hay que sustituir y hacer operaciones. Y 5 menos 5 nos va a quedar 0 en el primer límite. Y el segundo queda la misma constante. Podemos sumar y nuestro límite, si existe, sería 3 medios de la raíz cúbica de 25 y se trata de una integral convergente.
Entonces, geométricamente vamos a tener lo mismo que una integral definida. Graficamos nuestra función 1 sobre raíz cúbica de 5 menos x y trabajamos en el intervalo de 0 a 5. Si observamos, ahora nuestra función tiene una discontinuidad infinita en el número 5, pero sí podemos medir el área bajo la curva desde 0 hasta 5. Esa área tiene un valor de 3 medios raíz cúbica de 25. Es la conclusión que nos dio nuestra integral impropia. En el segundo ejemplo, es coseno de teta sobre la raíz cuadrada del seno de teta de 0 hasta pi medios, integrando respecto a teta. El problema de continuidad ahora es en el límite inferior. Cuando ponemos 0 en el denominador, nos queda 0. Entonces aquí está el problema de continuidad, ahora es el límite inferior. Debemos sacar entonces el límite cuando t tiende a 0 por la derecha y la integral de t a pi medios con nuestra función. Primero hay que integrar, después hay que evaluar y al final revisamos el límite. Para la integral tomamos u seno de teta y en el du coseno de teta diferencial de teta. Es cambio de variable. Y después de resolver la integral con cambio de variable, hay que regresar a nuestra variable original de integración. Entonces nos va a quedar 2 por la raíz del seno de teta, nuestra integral. Y lo que sigue es evaluar de t a pi medios. Primero en pi medios, que es el límite superior, y se resta la evaluación en t. Podemos hacer la operación seno de pi medios, sacarle raíz y multiplicar por 2. Nos queda la constante 2. Y menos 2 raíz del seno de t, lo estamos bajando nada más. Entonces este es el límite que hay que calcular. Pero el primero es constante, sabemos que vale 2. Y en el segundo, esta función que nos quedó tiene en su dominio al 0. Entonces simplemente sustituimos y hacemos operaciones. Y seno de 0 nos queda 0. Entonces tenemos 2 menos 0 y nuestro límite, si existe, sería 2. Y se trata de una integral convergente. Geométricamente, si quiero la interpretación, puedo dibujar la gráfica de la función y igual a coseno de teta entre la raíz del seno de teta y trabajar de 0 a pi medios. Si observamos la gráfica, tenemos una discontinuidad infinita en el 0, que es el límite inferior, pero podemos medir el área que hay por debajo de la función. Esta área tiene un valor de 2. Esta fue la conclusión de nuestra integral impropia porque es convergente. En el tercer ejemplo es de 0 a 1, e a la 1 sobre x entre x cúbica, integrando respecto a x. Entonces, por definición, vamos a sacar un límite lateral y el problema lo tenemos en el 0. Claramente, si lo ponemos en el denominador, nos queda 0. Entonces, es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, porque es el límite inferior, y se pone la integral de t hasta 1. Hay que integrar, después evaluar y al final el límite. La integral es por partes y nos conviene separar como 1 sobre x por e a la 1 sobre x entre x al cuadrado, para tomar como u a 1 sobre x y en el diferencial de v a e a la 1 sobre x entre x al cuadrado. Aquí hay que derivar para sacar de u menos 1 sobre x cuadrada por diferencial de x. Y de este lado hay que integrar usando cambio de variable. W sería 1 sobre x y en el diferencial para W aparecería menos 1 sobre x al cuadrado. Por eso la integral queda menos e a la 1 sobre x. Luego sub por v para tener el primer término y se resta la integral de v por du y sería esta función. Pero esta función es la misma integral que resolvimos aquí. Entonces ya la tenemos, nada más hay que multiplicarla por el menos que está afuera. Y tenemos los dos términos de nuestra integral por partes. Entonces estos dos términos son los que hay que evaluar de t hasta 1. Primero en 1, ambos, y se resta la evaluación en t, por eso los dos cambian de signo. Lo que sigue es que podemos reducir y tenemos 0, si consideramos los dos primeros términos, y nos vamos a quedar para el límite solamente con los dos que tienen a t, estos dos.
Y queremos el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. Para que el límite exista, los dos límites tienen que existir. Entonces vamos a empezar revisando e a la 1 sobre t. Descomponemos la función en dos. La interna es 1 sobre t, la externa e a la t, para usar composición. Entonces primero es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de 1 sobre t, que es la función interna. Y recuerden que es una hipérbola que ocupa el cuadrante 1 y el cuadrante 3. Y si me pego a 0 por el lado derecho, se va hacia más infinito el límite. Usamos ese resultado y el segundo límite debe ser a más infinito, ahora con la función e a la t, que es la función externa. Pero como es e a la t una función básica y tiene exponente positivo, es creciente y se va hacia infinito el límite. Cuando un límite nos queda infinito, significa que no existe. Acabamos de comprobar que este límite no existe. Ya no necesito sacar el otro, porque uno de los límites no existe y no voy a poder hacer la resta con algo que no existe. Por lo tanto, la conclusión sobre el límite es que no existe y que nuestra integral es divergente. Puedo graficar la función y igual a e a la 1 sobre x entre x cúbica y considerarla de 0 a 1. Pero la conclusión de la integral dice que no puedo medir esta área que quedó por debajo de la curva en el intervalo de 0 a 1, porque salió divergente la integral. En el último ejemplo tenemos de 0 a 4, 1 sobre x cuadrada menos x menos 2, integrando respecto a x. Es una función racional, pero hay que observar que en 0 no me queda 0 el denominador y que si usamos 4 tampoco queda 0 el denominador. O sea que el problema de discontinuidad no está en 0 y tampoco está en 4. Sin embargo, si factorizamos el denominador, nos va a quedar x menos 2 por x más 1. Y los problemas de continuidad entonces son en el 2 y en el menos 1. Y el 2 está dentro del intervalo. Por lo tanto, hay que partir nuestra integral que va de 0 a 4, de 0 a 2 y de 2 a 4, para que en la primera integral el problema sea el límite superior y en la segunda el problema sea el límite inferior. Por definición, la primera es el límite cuando t tiende a 2 por el lado izquierdo, poniendo la integral de 0 a t, y en la segunda es el límite cuando t tiende a 2 por la derecha, poniendo de t a 4. La integral se resuelve usando fracciones parciales. Nos queda 1/3 del logaritmo de x menos 2 menos 1/3 del logaritmo de x más 1. Se puede agrupar como 1/3 del logaritmo de x menos 2 entre x más 1. Es la misma integral, solo que la primera se evalúa de 0 a t y la segunda de t hasta 4. Entonces primero en t y se resta la evaluación en 0 y en la otra primero en 4 y se resta la evaluación en t. En donde están los números podemos hacer las operaciones y tenemos menos 1/3 del logaritmo de 2 y 1/3 del logaritmo de 2/5, que son constantes. Entonces, los términos que hay que analizar en cada límite son estas composiciones. La del logaritmo de t menos 2 entre t más 1, que aparece en ambos límites. Entonces, vamos a revisar primero cuando t tiende a 2 por el lado derecho. Descomponemos la función en dos para usar composición. Primero trabajamos con la de adentro. El límite cuando t tiende a 2 por el lado derecho de t menos 2 entre t más 1, nos queda 0 sobre 3 y eso es 0. Entonces nos estamos acercando a 0 con valores positivos por la derecha. El segundo límite entonces sería cuando t tiende a 0 por la derecha del logaritmo de t. Y eso quedaría menos infinito. Ahí es donde tenemos una asíntota vertical para el logaritmo de t. Entonces, cuando nos queda menos infinito, significa que el límite no existe y que entonces tenemos una integral divergente. Entonces, aunque grafiquemos la función y se vea la asíntota en el número 2, no podemos medir el área que queda bajo la curva sobre la función, aquí en el intervalo eje x,
porque nuestra integral salió divergente, entonces no podemos hallar ese valor.